El abogado que me estafó $500,000 ahora defiende su propia libertad. La revelación. Nunca pensé que la persona en la que más confiaba para proteger mi patrimonio sería la misma que me enterraría en deudas y vergüenza. Pero esa mañana, en pleno tribunal, lo vi sentado frente a mí. Mi ex abogado, Julián Ortega, acusado de fraude y lavado de dinero. La ironía me golpeó como un ladrillo. Él, el hombre que me estafó $500,000 con promesas de inversiones seguras, ahora defendía su propia libertad. Y yo tenía algo que él no sabía: las pruebas que lo podían hundir para siempre. El comienzo de la traición. Años atrás, Julián no era solo mi abogado, era casi familia. Había estado en mi boda, conocía a mis hijos y me abrazaba en cada Navidad. Me convenció de poner mis ahorros en un negocio inmobiliario a prueba de crisis. Confía en mí, me dijo, con esa sonrisa que parecía tan sincera. Este proyecto cambiará tu vida. Y la cambió, pero no como esperaba. El derrumbe. Cuando intenté retirar mis ganancias, descubrí que no había nada: cuentas vacías, propiedades inexistentes, contratos falsificados, $500,000 esfumados. Al principio me negaba a creerlo, pero los bancos, las notarías y hasta otros clientes confirmaron lo mismo. Julián había armado una red de estafas tan fina que nadie sospechó hasta que fue demasiado tarde. Yo lo perdí todo: mis ahorros de 20 años, el dinero para la universidad de mis hijos, o incluso la casa que había comprado con sacrificio. La decisión de luchar. Muchos me aconsejaron dejarlo pasar. No vas a recuperar nada. Pero yo no podía quedarme quieto. Comencé a investigar, recopilar documentos, grabaciones, correos electrónicos que él nunca imaginó que yo guardaba. Durante meses viví como un detective aficionado, siguiendo cada pista, cada movimiento. Mi rabia me dio la fuerza que la desesperación me quitaba. El giro inesperado. Y así llegamos al día en que la justicia finalmente lo alcanzó. Julián fue arrestado tras varias denuncias, y el mismo hombre que me arruinó ahora se encontraba esposado, sentado frente a un juez. Lo mejor de todo era que aún no sabía que yo tenía en mis manos la pieza clave: un contrato manuscrito firmado por él con el que se probaba sin duda que su red de inversiones era un fraude deliberado. La confianza que abre la puerta. Cuando pienso en cómo comenzó todo, todavía me cuesta aceptar lo ingenuo que fui. Pero la verdad es que Julián Ortega no era un hombre cualquiera. Sabía cómo moverse, cómo mirar a los ojos y cómo decir exactamente lo que uno necesitaba escuchar. Un abogado de prestigio. En mi ciudad, Julián tenía reputación intachable. Vestía impecable, asistía a eventos benéficos, saludaba a todo el mundo con amabilidad. Nadie lo veía como un estafador, sino como un profesional respetado y exitoso. De hecho, más de una vez lo mencionaron en la prensa local como ejemplo de joven abogado emprendedor. Yo lo conocí por recomendación de un amigo en común. Desde el primer encuentro me impresionó su seguridad. La ley es como un tablero de ajedrez, me dijo, mientras me ofrecía un café en su oficina elegante. No siempre gana el más fuerte, sino el que piensa mejor. Yo juego para ganar. El inicio de la relación. Comenzó ayudándome con un par de contratos menores, asesorías para mis pequeños negocios. Siempre fue eficiente, puntual y con soluciones creativas. Me resolvía problemas en minutos que a mí me quitaban semanas de sueño. Con el tiempo, nuestra relación dejó de ser solo profesional. Lo invité a mi casa, conoció a mi esposa y a mis hijos. Mis padres lo respetaban como si fuera parte de la familia. Mi madre, que siempre desconfiaba de todos, solía decir: «Ese muchacho tiene buena madera, se nota que es honesto». Nadie imaginaba lo contrario.
La oportunidad dorada. Un día, en una cena en mi casa, Julián me habló del proyecto que cambiaría mi vida. Hay un grupo de inversionistas desarrollando un complejo inmobiliario en la costa. El gobierno aprobó permisos, la plusvalía está asegurada. No es un rumor, yo estoy dentro. Me mostró papeles, planos, firmas notariales, todo parecía real. Mira, insistió, no te lo ofrezco como abogado, sino como amigo. Quiero que tu familia crezca conmigo. Su propuesta sonaba demasiado buena para rechazarla. El error fue que no investigué más allá de lo que él me enseñó. Los primeros depósitos. Al principio entré con una suma moderada, unos $50,000. Todo parecía ir bien, recibí estados de cuenta, actualizaciones con logos de la empresa, hasta fotos de las supuestas obras. Mi confianza creció. Julián reforzaba esa seguridad con detalles. Mira, yo mismo ya invertí $200,000. ¿Crees que pondría mi dinero donde hay dudas? Con el tiempo hice más depósitos y más, hasta que llegué a la cifra fatídica, $500,000, todo mi patrimonio. La red perfecta. Lo más peligroso de Julián era que no actuaba solo. Tenía cómplices, supuestos corredores de bienes raíces, notarios que validaban documentos, contadores que firmaban balances. Era una red tan bien armada que parecía imposible dudar. Me hizo sentir que era parte de un círculo privilegiado, un club de élite donde solo entraban los que tenían visión. Y yo, en mi orgullo, quería pertenecer. El veneno de la confianza. Hoy entiendo que lo más doloroso no fue perder el dinero, sino la traición personal, porque Julián no me robó solo como cliente, sino como amigo, hermano y confidente. Con cada brindis, cada consejo, cada palabra de apoyo, él construía el escenario perfecto para que yo le entregara todo sin cuestionar. No era un ladrón con pasamontañas, era un ladrón con corbata, sonrisa y abrazos sinceros. Las primeras grietas en el castillo de cristal. Por un tiempo, todo fue calma. Yo revisaba los estados de cuenta, veía los avances del proyecto y me sentía satisfecho. Creía que había tomado la mejor decisión de mi vida. Pero, como siempre ocurre con las mentiras, las grietas empezaron a aparecer poco a poco. Un retraso inesperado. La primera señal fue un simple correo. Estimados inversionistas, debido a ajustes administrativos, el cronograma de entrega del proyecto se pospone 3 meses. Al principio no me alarmé. Los retrasos en construcción eran comunes, pero algo en el tono del mensaje no me cuadraba. Demasiado impersonal, demasiado genérico. Cuando llamé a Julián, me respondió con su seguridad habitual. Hermano, no te preocupes, esto pasa siempre en los proyectos grandes, tú tranquilo, que yo estoy encima de todo. Su voz sonaba firme, convincente, y una vez más elegí creer. Señales ignoradas. Con el tiempo noté otros detalles. Los correos ya no venían de su dirección personal, sino de cuentas extrañas. Al pedir una visita a la obra, siempre había excusas. Están en etapa técnica, no es seguro entrar. El acceso está restringido por el municipio. Los supuestos socios nunca aparecían en persona, solo en fotos o firmas digitales. Una parte de mí quería investigar, pero otra parte temía descubrir que había cometido un error. Así que elegí la comodidad de la fe ciega. La voz de mi esposa, Lucía, fue la primera en expresar sus dudas. ¿No crees que es raro que nunca hayas visto la construcción en persona?, me dijo una noche mientras acomodaba los papeles en la mesa. Julián me lo explicó, respondí molesto. Todo está bajo control. Ella bajó la mirada y murmuró, «Ojalá no te equivoques». Esa frase quedó grabada en mi mente como una premonición. El silencio incómodo. Pasaron semanas sin noticias concretas. Llamaba a Julián y a veces no respondía. Otras veces contestaba apresurado.
Estoy en una reunión, hablamos luego. Confía en mí, hermano, ya casi cerramos la primera fase. Su tono había cambiado. Ya no era el amigo relajado, sino alguien nervioso, siempre ocupado. El encuentro en la cafetería. Finalmente, una tarde logré verlo en persona. Lo cité en una cafetería céntrica. Julián llegó tarde, con el traje desalineado y la mirada cansada. ¿Qué está pasando de verdad?, pregunté mirándolo fijamente. Él sonrió forzadamente y sacó una carpeta con nuevos planos y documentos. Aquí está todo, mira. Solo es cuestión de paciencia. Revisé los papeles y noté algo extraño. La firma del ingeniero era distinta a la anterior. Cuando se lo mencioné, Julián rió. Los ingenieros cambian de rúbrica todo el tiempo. No inventes problemas. No me convenció, pero tampoco tenía pruebas para acusarlo. La semilla de la duda. Esa noche no pude dormir. Me revolcaba en la cama con la frase de mi esposa retumbando en mi cabeza. Por primera vez pensé en la posibilidad de que Julián me estuviera engañando. Miré los rostros dormidos de mis hijos y sentí un nudo en la garganta. ¿Qué pasaría si todo era una mentira? ¿Qué clase de padre era yo, arriesgando el futuro de mi familia? El comienzo de la búsqueda. Al día siguiente decidí hacer lo que nunca había hecho: investigar por mi cuenta. Sin decirle nada a Julián, busqué el nombre de la supuesta constructora en registros públicos. Llamé a oficinas municipales, contacté a conocidos en el mundo inmobiliario. Lo que descubrí fue perturbador. No había rastro de permisos de construcción a nombre de la empresa que él mencionaba. Ese fue el momento en que el castillo de cristal comenzó a desmoronarse, descubriendo la telaraña de mentiras. El presentimiento se había transformado en certeza. Algo no cuadraba. Julián no solo me debía explicaciones, sino que estaba ocultando un secreto enorme. Las llamadas sospechosas. Comencé a seguir un patrón. Cada vez que lo llamaba, decía estar en una reunión de inversionistas, pero al fondo de la llamada escuchaba risas, música o el bullicio de un bar. No era la voz de un hombre ocupado, era la voz de alguien que se escondía. Mi esposa, cada vez más preocupada, insistía: «Estás confiando demasiado en un hombre que ni siquiera muestra resultados». «Es mi amigo de años», respondía yo, aunque en mi interior la palabra amigo ya se sentía hueca. La búsqueda en los registros. Un contacto en el municipio aceptó ayudarme. Una tarde me llamó y dijo: «He revisado los archivos. Esa empresa que mencionas no existe, o al menos no con el nombre que te dieron. El golpe fue brutal. Sentí un mareo, como si el piso desapareciera bajo mis pies». Volví a leer cada documento que Julián me había mostrado y empecé a notar inconsistencias. Logos mal impresos, direcciones que no existían, firmas que no coincidían. Era obvio, me estaban estafando. La confrontación. Esa misma noche llamé a Julián. «Tenemos que hablar ahora». Nos vimos en un parque cercano, lejos de miradas curiosas. Julián llegó con su sonrisa habitual, pero esta vez no me dejé engañar. «Explícame por qué la empresa no aparece en los registros», le solté sin rodeos. Por primera vez lo vi perder el control. Tragó saliva, balbuceó excusas. «Es un tema administrativo. Ya sabes cómo es la burocracia». Me acerqué, mirándolo directo a los ojos. «¿Me estás robando, Julián?». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. La confesión a medias. Finalmente murmuró: «No es lo que piensas. El dinero está invertido, pero digamos que no todo en el proyecto es oficial». Esa frase me heló la sangre. No todo es oficial. Era una manera elegante de decir que estaba metido en negocios turbios. Quise golpearlo, gritarle, pero me contuve.
Necesitaba pruebas antes de dar el siguiente paso. El miedo a perderlo todo. Volví a casa destrozado. Mi esposa me vio entrar y supo la verdad sin que yo dijera una palabra. ¿Es lo que sospechaba?, preguntó con voz quebrada. Yo asentí en silencio. Esa noche, mientras ella lloraba en la habitación, yo me encerré en el estudio. Saqué todos los documentos, los estados de cuenta, los correos, y comencé a armar un rompecabezas. Cuanto más investigaba, más claro quedaba. Julián había creado un elaborado fraude. Yo no era su único inversionista. Había otras víctimas, todas seducidas por su carisma. La decisión, al amanecer. Con los ojos rojos y el corazón hecho trizas, tomé una decisión. No iba a dejar que Julián se saliera con la suya. Podía haber huido con mi dinero, podía haberme destruido la vida, pero lo que no sabía era que me había despertado algo más grande, una furia fría y determinada. Ya no se trataba solo de recuperar mi dinero, se trataba de hacer justicia, reunir las piezas. La rabia se había transformado en algo más ordenado, un plan. Si iba a enfrentar a alguien que sabía manipular las leyes y las apariencias, yo no podía improvisar. Necesitaba pruebas irrefutables, testigos que no se achicaran y una estrategia que no diera cabida a excusas ni a maniobras dilatorias. Volver al punto de partida. Empecé por lo simple y lo ignorado. Revisar todo lo que había confiado a Julián. Cada correo, cada contrato, cada acuse de recibo. Pasaba noches en vela con la luz del escritorio encendida, escudriñando firmas, comprobando fechas. Algunos documentos parecían legítimos a primera vista, otros tenían pequeñas fallas que ahora, con la urgencia, eran enormes. Sellos con tipografías distintas, números de registro que no coincidían, notarios que nunca trabajaron con la empresa que nos vendió la ilusión. Aprendí a leer como lo haría un perito, no solo ver lo evidente, sino sospechar de lo que parecía demasiado perfecto. Las otras voces. Lo que más necesitaba era corroboración externa. No era el único. Intuía que no sería el último. Llamé a los pocos conocidos del sector inmobiliario que había hecho en años de trabajo y, sin anunciar mis intenciones, les pedí ayuda discreta. Uno de ellos, Martín, me abrió una puerta. Conocía a 3 personas que habían invertido a través de Julián y que habían quedado sin respuestas. Me dio contactos y dijo con voz grave: «Cuidado, esto puede ser una red. No actúes solo». Gracias a él, comencé a hablar con otras víctimas. Sus historias eran un coro del mismo engaño. Confianza, promesas, estados falsos y, al final, cuentas que no existían. Algunos habían perdido todo. Otros aún dudaban de presentar denuncia por el peso de la vergüenza. Mi trabajo fue convencerlos de que el silencio nos agrandaba la herida a todos. Formamos un pequeño grupo, 5 familias inicialmente, cada una con su versión y sus pruebas. Nos reuníamos en mi casa por las noches. Cartas, correos impresos, extractos bancarios y sobre todo relatos. La suma de esos relatos fue creando la imagen de una estafa sistemática, no de un mal negocio. El apoyo técnico. Con los papeles ya ordenados, faltaba el aval técnico. Contacté a un perito en contabilidad forense. Suena caro, pensé, pero cualquier atajo podía significar perder la demanda en los tribunales. El perito, una mujer llamada Clara Rojas, revisó todo y me confirmó lo que sospechaba: movimientos bancarios sospechosos, triangulaciones de dinero, cuentas interpuestas y facturas por servicios que jamás se prestaron. Ella empezó a preparar un informe que no dejaría dudas frente a un juez. Mientras tanto, yo amplié la búsqueda. Notarios, registros mercantiles, direcciones físicas que eran oficinas virtuales. Un contador del barrio me dijo en voz baja:
Ese tipo sabe cómo tapar huellas, pero deja pistas. Todo el que lava dinero deja rastros si sabes dónde mirar. El arma secreta. Entre los archivos que yo había guardado desde el primer momento, encontré algo que me heló y me llenó de esperanza a la vez. Unos audios de llamadas donde Julián hablaba con uno de sus supuestos socios. No eran conversaciones largas, pero en ellas mencionaba términos como reubicación de fondos, cuentas puente y una instrucción para falsificar un acta de junta. No era un documento anónimo, era su voz. Con la transcripción de esos audios y el informe del perito, por primera vez sentí que la trampa podía cerrarse. La trampa planeada. No quería actuar por rabia ni exponer a la gente innecesariamente. La estrategia se armó con prudencia. Reunir todos los documentos y pruebas, contratos, correos, movimientos bancarios, testimonios, peritaje y audios. Proteger a los testigos, asegurar que las otras víctimas estuvieran dispuestas a declarar y que supieran los riesgos. Muchos temían represalias. Mi tarea fue darles seguridad. Montar un expediente sólido para presentarlo no solo ante la Fiscalía local, sino también ante el Colegio de Abogados y los registros públicos para cortar cualquier maniobra administrativa que pudiera usar. Buscar apoyo mediático, no para exponer por exposición, sino para evitar que la maniobra dilatoria de Julián se escondiera en la opacidad. La presión social suele empujar a la justicia cuando las instituciones intentan bajar el volumen. Preparar la demanda civil y la penal en paralelo. Lo civil por la devolución del dinero y lo penal por estafa y falsedad documental. Las dudas que muerden. En la soledad de las noches, la ansiedad vuelta contra mí. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si Julián, con sus contactos, conseguía desarmarnos? A veces aparecía el temor a quedar como un hombre obsesionado, llorando por lo perdido. Otras, la certeza de que no dejaría que mi familia pagara por su codicia. Mi esposa fue mi roca. Cuando le conté avances, me miró con esa mezcla de orgullo y dolor que solo quienes te aman pueden mostrar. Ella me dijo: «No te conviertas en lo que odias. Policea con cabeza, no con rabia». La guardé como mantra. Mi intención no era destruir por placer, sino recuperar lo que nos pertenecía y que la ley dijera su palabra sobre lo que había ocurrido. El primer movimiento formal, con el expediente listo y el peritaje en mano, presenté una denuncia formal en la fiscalía. No fue un trámite rápido. Me hicieron esperar, explicar y volver. Pero cuando la funcionaria leyó el informe, su gesto cambió. Llegó a sus manos el audio, el informe pericial y las declaraciones de las víctimas. Apuntó con el bolígrafo, serio. «Esto tiene tela. Lo remitiremos a un fiscal de delitos económicos. Prepárese para declarar». Salí del edificio con el pecho apretado. La pelota había empezado a rodar. No sería inmediata la justicia, pero ahora la investigación tenía patas para caminar. Un enemigo al acecho. Lo que no esperaba era la reacción inmediata. Esa misma tarde recibí una llamada de un número privado. Una voz neutra y fría dijo: «Baja el volumen o te arrepentirás. Puedes perder más que dinero». Mi sangre hirvió, pero ya no era el mismo hombre asustado. Respondí con calma: «Si tienes algo que demostrar, tráelo ante la ley. Yo no temo a la verdad». Colgué y supe que Julián había movido sus fichas. La guerra había dejado de ser solo administrativa. Ahora había amenaza y posibilidad de represalias. Pero estábamos listos. No era solo mi lucha. Éramos varias familias que exigíamos justicia. El juicio de la verdad. Cuando entregué la denuncia con todas las pruebas, pensé que lo más duro había pasado, pero lo que vino después me enseñó que la verdad necesita luchar para salir a la luz. Julián no era un ladrón común, era un abogado experto en tejer redes de protección y estaba decidido a no dejarse atrapar tan fácilmente. La Fiscalía en acción.
Una semana después recibí la llamada oficial. La fiscalía había abierto investigación formal. Me citaron para declarar con todo el grupo de víctimas. Nos reunimos en una sala pequeña con paredes beige y olor a café recalentado. Una fiscal de mediana edad, con rostro sereno pero mirada firme, nos escuchó a cada uno. Tomaba notas, pedía fechas exactas, confirmaba montos. Cuando le presenté el audio donde Julián hablaba de cuentas puente, levantó una ceja y lo marcó como pieza clave. Luego, al leer el informe de la perito Clara Rojas, dijo en voz baja: «Esto es grave. Aquí no hablamos solo de estafa, sino de lavado de activos». Mi corazón latió con fuerza. Eso significaba que el caso ya no era un simple conflicto privado, era un delito de impacto económico. Julián contraataca, pero Julián no tardó en contraatacar. Apenas supo de la investigación, activó su maquinaria. Primero, interpuso una demanda contra mí, acusándome de difamación. Decía que yo había inventado todo para ensuciar su nombre y que mis audios eran manipulaciones digitales. Segundo, empezó a visitar a algunas de las víctimas que habían declarado conmigo. Les ofreció dinero a cambio de retractarse. A una viuda que había perdido sus ahorros le ofreció pagarle la mitad en efectivo y sin problemas si firmaba un documento diciendo que lo había malinterpretado. Cuando me enteré, sentí un escalofrío. El miedo a que algunos cedieran me carcomía, pero sorprendentemente la mayoría resistió. Ya no era solo mi batalla. Muchos estaban hartos de ser tratados como tontos y querían justicia real. La prensa entra en escena. Un periodista de un canal local se enteró del caso. No sé si por alguien del grupo o por el mismo Julián, que en su vanidad pensaba que podría manipular la opinión pública. El reportaje fue breve pero contundente. Abogado de renombre investigado por millonaria estafa a familias trabajadoras. La noticia se esparció rápido. En redes sociales, algunos defendían a Julián. «Ese hombre ha ayudado a mucha gente. Esto es una campaña», mientras otros empezaban a contar historias parecidas. De pronto, aparecieron más víctimas que jamás habíamos contactado. El poder de las conexiones. El verdadero golpe llegó cuando supe que Julián tenía amigos dentro de los tribunales. Uno de ellos intentó frenar la investigación con un tecnicismo legal, que las pruebas de audio eran ilícitas porque no había autorización judicial para grabarlas. Pasé noches sin dormir, temiendo que todo se derrumbara por un detalle, pero Clara, la perito, me tranquilizó. «La grabación fue hecha por ti, parte directa de la conversación. Es completamente válida, no podrán invalidarla». Respiré aliviado, pero entendí algo. Julián no se defendía, jugaba a manipular. Un encuentro inesperado. Una tarde, mientras regresaba a casa, lo vi. Julián me esperaba apoyado en un carro negro, con un traje impecable y la misma sonrisa que un día me inspiró confianza. Se acercó despacio, como si nada ocurriera. «Todavía estás a tiempo de dejar esto», me dijo. «Te devuelvo parte de tu dinero y cerramos el tema. No ganas nada enfrentándome». Lo miré fijamente. Ya no era el hombre ingenuo de antes. «Lo que busco no es dinero, es justicia. Y créeme, la tendrás». Él sonrió, pero sus ojos lanzaban fuego. Antes de irse, me lanzó una frase que me persiguió esa noche. «La justicia no siempre es justa. Recuerda eso. La comunidad se fortalece». El miedo volvió a intentar calarme, pero algo distinto pasó. Los vecinos, conocidos y hasta personas que apenas me trataban, empezaron a acercarse. Muchos ofrecieron apoyo, consejos, incluso abogados que querían colaborar gratis. La solidaridad empezó a crecer como un muro invisible que me protegía. Descubrí entonces una lección. Cuando enfrentas una injusticia pública, ya no luchas solo. La comunidad se convierte en escudo. Primeras victorias.
Al cierre del capítulo, la fiscalía dictó la primera medida cautelar. Julián no podía salir del país. Además, congelaron 2 de sus cuentas bancarias mientras avanzaba la investigación. Era apenas un paso, pero para nosotros significaba el inicio de la caída de un hombre que se creía intocable. Por primera vez, sentí que la justicia comenzaba a inclinarse hacia nuestro lado. La caída del prestigio. Julián siempre había vivido envuelto en un halo de respeto y poder. Era el abogado exitoso, el hombre elegante que todos saludaban en la calle con una mezcla de admiración y temor. Pero ahora, poco a poco, esa fachada empezaba a resquebrajarse. El rumor se convierte en verdad. El reportaje inicial de televisión fue apenas la chispa. Una semana después, periódico regional publicó una investigación más amplia, el lado oscuro del abogado Julián Ortega. En sus páginas aparecían testimonios de antiguos clientes que nunca se habían atrevido a hablar. Una mujer relató que perdió la indemnización de un accidente laboral porque Julián le cobró gastos administrativos que jamás pudo justificar. Un comerciante contó que le prometió agilizar un trámite legal y, tras cobrarle una suma enorme, nunca volvió a contestar sus llamadas. El rumor de que Julián no era tan honorable como parecía se convirtió en verdad. Y lo más impactante fue ver cómo algunos de sus propios colegas empezaban a deslindarse de él públicamente. Amigos que se vuelven sombras. En los juzgados, Julián había sido siempre recibido con respeto. Conocía a jueces, fiscales, secretarios. Pero cuando la investigación tomó fuerza, esos mismos conocidos comenzaron a darle la espalda. Lo vi una mañana en el pasillo de tribunales. Caminaba erguido, con su traje azul impecable, pero los saludos ya no eran sonrisas, sino miradas evasivas. Un juez que antes lo abrazaba efusivamente ahora apenas inclinó la cabeza. Ese aislamiento lo enfurecía y, aunque intentaba disimular, se notaba en la rigidez de sus gestos. Más pruebas ocultas. Mientras la prensa hacía su trabajo, nosotros, las víctimas, también avanzábamos. Clara, la perito, descubrió que Julián tenía varias propiedades a nombre de testaferros. Eran casas y locales comerciales que legalmente no figuraban en su patrimonio, pero las rentas y contratos de arrendamiento pasaban por cuentas ligadas a él. Este hombre construyó un imperio sobre el engaño, me dijo Clara, mientras me mostraba los documentos. Lo que antes era una sospecha, ahora tenía forma, peso y firmas notariales. La familia bajo presión. Los golpes ya no eran solo profesionales. Julián tenía una esposa y 2 hijos adolescentes acostumbrados a la vida de lujos, viajes, carros, colegios caros. Pero cuando las cuentas se congelaron y los ingresos se desplomaron, la familia entera sintió el temblor. La esposa, doña Verónica, apareció en un centro comercial llorando porque su tarjeta de crédito había sido rechazada. Alguien grabó la escena y la subió a redes sociales. Se volvió viral en cuestión de horas. El abogado que estafó a medio pueblo ahora ni siquiera puede pagar las compras de su esposa, decían los comentarios. La burla pública era despiadada. La comunidad habla. En la plaza central, en cafés, en reuniones de vecinos ya no se hablaba de otra cosa. Las personas recordaban con rabia cómo Julián siempre había caminado como si flotara, creyéndose mejor que todos. Ahora, con cada nueva revelación, la indignación crecía. Y esa indignación no era un detalle menor. La opinión pública presionaba a los jueces y fiscales para que el caso avanzara. Julián se quiebra. Un día, en una de las audiencias preliminares, ocurrió algo que jamás imaginé. Julián perdió los estribos. La fiscal presentó como prueba unos correos electrónicos que demostraban cómo había manipulado cuentas de clientes. Julián, rojo de ira, golpeó la mesa y gritó: «Todo esto es una farsa. Ustedes no saben con quién se meten».
El juez lo reprendió duramente y ordenó un receso. Los periodistas captaron el momento exacto en que, con el rostro desencajado, Julián salía de la sala. Esa imagen recorrió noticieros y redes como símbolo de su caída. Lecciones invisibles. Para mí, ver ese quiebre no fue motivo de burla, sino de reflexión. Entendí que un hombre puede aparentar fuerza, pero cuando su vida está construida sobre mentiras, tarde o temprano, la verdad lo derrumba. Y lo más importante, cada paso que dábamos era un recordatorio de que la justicia no se logra de un día para otro, pero sí se logra cuando la comunidad se une y no se deja silenciar. El inicio del fin. Al cierre de este capítulo, la Fiscalía anunció que había pruebas suficientes para imputarlo formalmente por estafa agravada y lavado de dinero. Julián, el intocable, iba camino a sentarse en el banquillo de los acusados. Era el inicio del fin de su prestigio. El hombre que quiso controlar lo incontrolable. El prestigio de Julián ya estaba hecho pedazos, pero él, acostumbrado a manejar a todos como piezas de ajedrez, no estaba dispuesto a rendirse. Si algo lo había caracterizado era su astucia para manipular, y en su mente todavía quedaban jugadas por hacer. La presión sobre su familia. Su primera estrategia fue usar a su familia como escudo. Convocó a su esposa e hijos a una reunión privada en la casa, donde con voz firme les dijo: «Todo lo que están diciendo de mí son calumnias. Ustedes deben mostrarse leales. Si me ven débil, los buitres nos devorarán». Verónica, su esposa, lo escuchaba con el rostro desencajado. Ya no era la mujer orgullosa de tener al abogado más brillante a su lado. Ahora era alguien agotado por la vergüenza pública y las humillaciones diarias. «¿Lealtad, Julián?», respondió con frialdad. «Después de enterarme de que tenías cuentas secretas y propiedades escondidas, ¿qué otra cosa más nos ocultas?». Los hijos, en silencio, miraban a su padre con una mezcla de miedo y decepción. Julián creyó que podía mantenerlos unidos, pero lo único que logró fue sembrar más resentimiento. Los intentos de intimidación. No tardó en intentar otra táctica: la intimidación. Una mañana recibí un sobre sin remitente en mi buzón. Dentro había una carta amenazante. «Si sigues con esto, terminarás peor que yo. Piénsalo 2 veces». La letra, aunque disimulada, era inconfundible. Yo no me dejé amedrentar. En lugar de callar, llevé la carta directamente a la fiscalía. El documento se anexó como evidencia de intento de coacción. Ese error le costó caro. El juez le prohibió comunicarse con cualquiera de los denunciantes bajo amenaza de cárcel preventiva. El círculo se estrecha. Mientras más se movía, más quedaba expuesto. Intentó contactar a viejos colegas para que lo defendieran públicamente, pero ninguno aceptó. Incluso uno de ellos, en una entrevista televisiva, lo hundió aún más. Hace años sospechábamos de sus prácticas, pero nadie tenía pruebas sólidas. Hoy esas pruebas existen. Era como ver a un náufrago intentar nadar hacia la orilla, solo para ser arrastrado más lejos por la corriente. La traición más dolorosa. El golpe final vino de donde menos lo esperaba: su propia esposa. Verónica, cansada de las mentiras, decidió colaborar con la investigación. Entregó a la fiscalía copias de correos, extractos bancarios y notas que Julián guardaba en un cajón cerrado con llave. «Si él no tiene piedad con nosotros, yo no voy a tenerla con él», dijo, con lágrimas, al rendir su testimonio. Con esa decisión, Julián quedó completamente aislado. Su familia, su prestigio, sus aliados, todo se desmoronaba. La comunidad responde. Lejos de asustarnos, sus intentos de intimidación y manipulación nos dieron más fuerza. Los afectados nos organizamos en una asociación de víctimas y conseguimos apoyo de organizaciones de derechos civiles. Este caso no es solo contra Julián,
dijo Clara en una asamblea, es contra la corrupción disfrazada de autoridad, contra los que creen que su poder los hace intocables. Y todos, al unísono, aplaudimos. Julián contra el espejo. En los pasillos del tribunal ya no era el hombre erguido de antes. Lo vi una tarde esperando a su abogado defensor, traje arrugado, mirada perdida, la barba crecida. Parecía un hombre que había envejecido 10 años en apenas unos meses. Me pregunté si alguna vez se arrepentía realmente de lo que hizo, o si lo único que lo consumía era el miedo a perderlo todo. El eco de la justicia. El proceso avanzaba y cada movimiento suyo aceleraba la caída. Era irónico. El abogado que siempre había presumido de manipular las leyes para su beneficio ahora quedaba atrapado en el mismo sistema que burló durante años. El eco de la justicia, aunque lento, resonaba con fuerza. El juicio del siglo. El día finalmente llegó. El juicio contra Julián fue catalogado por la prensa como el caso más sonado de corrupción privada en la última década. Las cámaras de televisión abarrotaban la entrada del tribunal y cada medio quería capturar el rostro del abogado caído en desgracia. La entrada del acusado. Julián llegó escoltado, ya no como un hombre poderoso, sino como un acusado más. Vestía un traje oscuro que parecía demasiado grande para él. Su caminar, antes seguro, se había vuelto pesado, casi arrastrando los pies. En la sala, todos los que habíamos sido víctimas lo observamos en silencio, algunos con rabia, otros con lágrimas contenidas. Yo, sentado en la primera fila, lo miré a los ojos. Él me sostuvo la mirada por unos segundos, pero pronto desvió la vista. La apertura del juicio. El juez abrió la audiencia con tono solemne. Estamos aquí para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado Julián Salvatierra, imputado por fraude, falsificación de documentos, coacción, malversación y abuso de confianza. Las palabras resonaron en el aire como martillazos. Julián tragó saliva, pero trató de mantener la compostura. Los testigos clave, uno a uno, los testigos comenzaron a declarar. Clara, con la voz temblorosa pero firme, relató cómo Julián había manipulado el contrato de su herencia. Confié en él porque era un hombre de leyes, porque creí que era mi amigo, dijo mostrando documentos. Pero me engañó, me quitó lo que era mío y casi me deja en la calle. El silencio de la sala fue sepulcral. Luego fue mi turno. Entregué los correos electrónicos, los registros financieros y la carta de amenaza que había recibido. Este hombre me quitó $500,000, dije mirando al jurado. Pero lo que más me robó fue la paz de mi familia. Hoy estoy aquí no solo por mí, sino por todos los que fueron engañados. Algunas personas en la sala aplaudieron antes de que el juez pidiera orden. La defensa de Julián. Cuando llegó el momento de la defensa, Julián intentó recuperar su antigua retórica. Todo lo que escuchan es producto de resentimientos personales, dijo al jurado con voz pausada. Mis clientes sabían perfectamente lo que firmaban. Esto no es más que un circo mediático. Pero ya no tenía la misma fuerza de antes. Cada palabra sonaba hueca, como un eco lejano de lo que alguna vez fue su habilidad oratoria. La prueba irrefutable, el golpe más devastador vino cuando la fiscal presentó los documentos entregados por Verónica, su esposa. Correos privados donde Julián admitía manipular contratos, registros de transferencias a cuentas en el extranjero e incluso un audio donde le decía a un colega: el cliente nunca se enterará, todo queda entre nosotros. La sala estalló en murmullos. Julián bajó la cabeza, derrotado. El impacto mediático. Los titulares al día siguiente fueron demoledores. El abogado de los poderosos, desenmascarado por su propia esposa.
Fraude millonario sacude al gremio jurídico. La opinión pública estaba completamente en su contra. La sociedad que antes lo admiraba, ahora lo señalaba como ejemplo de corrupción. El rostro de la justicia. Cuando el juez anunció que el veredicto sería leído en la siguiente sesión, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Julián salió de la sala esposado mientras las cámaras lo seguían hasta la furgoneta policial. Por primera vez en 20 años, aquel hombre enfrentaba la posibilidad real de perderlo todo: su libertad, su prestigio y su poder. El veredicto. La sala estaba abarrotada. No cabía un alfiler. Los periodistas con sus cámaras, las familias de los afectados, los abogados, todos esperaban el momento que cerraría un capítulo de dolor y abriría otro de justicia. El juez entró, golpeó con el mazo y la tensión se volvió insoportable. Julián estaba sentado, con las esposas puestas, mirando fijamente la mesa. Su rostro mostraba el desgaste de meses de juicio: ojeras profundas, piel marchita, la soberbia que alguna vez lo definió reducida a polvo. El momento de la verdad. El jurado se puso de pie. La presidenta del jurado, una mujer de cabello canoso y gesto firme, leyó con voz clara: en el caso del Estado contra Julián Salvatierra, lo encontramos culpable de todos los cargos: fraude, malversación, falsificación y abuso de confianza. Un murmullo recorrió la sala. Clara me tomó de la mano, apretando con fuerza. Era la confirmación de que todo lo que habíamos sufrido no había sido en vano. El juez levantó la mirada hacia Julián. Señor Salvatierra, la ley es clara y nadie está por encima de ella. Usted traicionó la confianza de quienes le dieron su patrimonio, su fe y su futuro. Por ello, este tribunal lo sentencia a 25 años de prisión, sin derecho a fianza. El golpe del mazo retumbó como un trueno. La reacción del acusado. Por primera vez en todo el proceso, Julián lloró. No lágrimas discretas, sino un llanto desbordado, de hombre derrotado. Gritó que era inocente, que todo era un complot, pero nadie le creyó. Fue sacado de la sala esposado, mientras afuera lo esperaban los gritos de la gente: ¡Justicia! ¡Corrupto! ¡Ladrón! La justicia para las víctimas. Las propiedades y cuentas que Julián había escondido fueron confiscadas. El dinero recuperado se usó para indemnizar a las familias afectadas. No devolvía todo lo perdido, pero sí restauraba parte de la dignidad que él había robado. Clara recuperó su herencia y yo logré reinvertir en mi negocio. Muchos que habían sido silenciados por miedo encontraron fuerzas para volver a empezar. La transformación personal. Ese día entendí algo. La justicia tarda, pero llega. Lo que parecía imposible, derrotar al hombre que controla todo, se volvió real porque nos unimos, porque nadie cedió al miedo ni a las amenazas. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en la riqueza ni en el poder, sino en la perseverancia, en no rendirse cuando todo parece perdido. Epílogo. La ironía del destino. Meses después, recibí una carta de Julián desde la prisión. Decía: ahora sé lo que es estar en el lugar de aquellos a quienes destruí. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo te pido que uses tu fuerza para no convertirte en lo que yo fui. No respondí. Algunas palabras, aunque sinceras, llegan demasiado tarde. El legado, nuestra historia, se convirtió en un ejemplo. Universidades de derecho usaron el caso para enseñar ética profesional. En mi comunidad muchos dejaron de ver a los abogados como dioses intocables y comenzaron a exigir transparencia. Y yo, cada vez que paso frente al tribunal, recuerdo que ese edificio no solo encierra paredes de piedra, sino también las voces de quienes lucharon para demostrar que ningún poder, por grande que parezca, puede callar la verdad para siempre.